sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. ¿Acaso no habría bastado con decirle, mire, o los quita o los pone en sujeción, pero esto debe cambiar? No, en realidad el asunto era simple. Samuel había guiado a este pueblo con costumbres que ellos ya estaban hartos de vivir. Y si usted me dice, ¿de qué habla? Es que Samuel guió a este pueblo con principios y valores espirituales, morales y familiares. Eso era el eje principal de ese reino. Y ellos estaban hartos de eso, porque vivían cerca de otras naciones que no tenían ningún tipo de principio moral. Sus costumbres eran desenfreno, lujuria, egoísmo, egolatría, y eso es lo que ellos querían experimentar. Si Samuel seguía ahí, ellos no podían vivir a sus anchas, porque Samuel no se los iba a permitir. De allí es donde nace la expresión una nación santa. La gente piensa que todos los vocablos que están en la Biblia tienen tinte religioso o lleno de misticismo, pero son prácticos. Santo significa apartado, diferente. Entonces, una nación diferente a las demás, ¿en cuanto a qué? A sus valores, sus principios espirituales. Eso es lo que los hacía distintos, y ellos estaban hartos de eso. Ahora ellos querían vivir como las demás naciones, y al igual que esa historia, yo la traigo a mi propia historia, a mi propio momento, y pregunto, ¿qué hace hoy día que un hombre o una mujer rechacen una vida espiritual? ¿Por qué hombres y mujeres rechazan una vida espiritual? Simple: por sus negocios, por trabajo, por placeres, por deportes y otras cosas más que en sí mismas no son necesariamente un error. Pero cuando esas cosas relegan a Dios a un segundo o tercer plano, entonces sí son un grave error. Y si alguien piensa que yo cometo un error de exageración al comparar la historia de los hebreos con la nuestra en este momento, entonces yo les preguntaría, ¿por qué creen que hay muchas personas que esta mañana, en lugar de ir a una iglesia, decidieron ir a la playa, ir a la montaña, ir al supermercado o quedarse en casa? ¿Por qué? Simple: porque rechazan los principios morales y espirituales. Justificaciones las tienen y casi siempre se excusan en lo mismo: trabajo, negocios, placeres, deportes y 5 cosas más. Si todo esto lo resumimos a algo práctico, están rechazando a Dios. No están rechazando un sistema, están rechazando a Dios. Están rechazando los valores y los principios que Dios ha dicho que sigan. Y la pregunta es, ¿por qué quieren rechazar a un Dios que nos ha bendecido, nos ha cuidado, ha ordenado nuestras vidas, nos lleva por un buen redil, y aunque hay problemas no estamos ahogándonos, cuando antes sin su ayuda estábamos casi ahogados? ¿Por qué? Y también pregunto, Dios, ¿y por qué cediste tan fácil en el error de ellos? Me estuve preguntando. Vean el capítulo 8, verso 7. 8:7. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. No te han desechado a ti, sino que a mí.
para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz. Bueno, tengo que explicarles esto en historia. Sé que algunos amantes de leer la Biblia con detalle están a punto de preguntarme, oiga, ¿pero qué de malo tenía que cambiaran de teocracia a monarquía si Dios podía seguir siendo su rey? Así como Dios hablaba a Abraham, ahora podía hablar al nuevo rey. Si usted revisa la historia anterior a esta, descubrirá que hay varios pasajes proféticos en donde Dios ya tenía planeado la monarquía para su pueblo. De hecho, el Redentor del mundo es el Rey de todos los reyes. La monarquía no nació en la mente del pueblo de Israel. Habían profecías que empujaban hacia ello. El problema no era un rey, el problema era el momento, la forma, la revuelta, la rebelión, hacer lo que les da la gana. Y escuchen esto porque yo oro a Dios que quede grabado en mi mente y corazón. No hay peor castigo de parte de Dios que dejar que un pueblo viva como quiera vivir. No hay peor castigo. ¿Usted quiere vivir a sus anchas, a su propio antojo? Usted en rebelión abierta dice, sí, es mi vida. Entonces, el peor castigo es que Dios responde, adelante, haga lo que le venga en gana. Hasta donde yo he estudiado, Dios no va a obligar a nadie a seguirlo. Son tantas las ocasiones en donde Dios dice, si alguien quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo y sígame. Siempre es una decisión voluntaria, no obligatoria. Entonces, Dios le está diciendo a Samuel, mire, ellos quieren un rey, ya no me quieren a mí como gobierno, pues déles un rey, que vivan como prefieran. Recuerdo cuando leo este pasaje, lo que ese periodista muy inquisidor hizo a una de las hijas de los grandes predicadores de los Estados Unidos. Él en una entrevista de televisión le preguntó, tratando de ridiculizar el Dios que su padre predica, mire, ¿cómo es posible que Dios sea todo amor si ahora estos ataques del 11 de septiembre, dijo, han comprobado que Dios no está cuidando de los Estados Unidos? Mire todo el daño que han provocado los terroristas. Ella respondió con tanta frivolidad, pero con contundencia, diciendo, usted está preguntando que por qué Dios permitió eso. Él, creyendo que la había puesto en una especie de espada contra la pared, dijo, sí, dígame por qué Dios permite eso. Ella sonrió y dijo, ¿por qué le preguntan a Dios por qué no hizo nada si ustedes le han pedido a Dios que se largue de los Estados Unidos?